Somos el equipo 1 y los miembros somos Isabel, María José, Clara y yo, que soy Elsa. Las conclusiones de la tarea 1, pues los cambios en la organización. El alumnado no quiere compartir su espacio de trabajo con compañeros, es decir, cuando establecemos los equipos, cuesta que el alumnado acepte el grupo en el que se le ha puesto o el equipo en el que se le ha puesto, pero luego se ve que cuando empiezan a trabajar y ver cómo va la organización y la dinámica, pues se van adaptando y ya dejan de poner ninguna pega, incluso ven que tienen resultados positivos. Hemos visto como dificultad el tamaño del aula para organizar, en algunos casos, para organizar los grupos, los agrupamientos, pues si el aula es muy pequeña, cuesta trabajo organizarlo. En la pedagogía inclusiva, el profesor tiene que cambiar el chip, entre comillas, para plantear el trabajo en equipo, porque estamos acostumbrados a hacerlo todo de manera individual y ahora plantearlo para que se trabaje en equipo, pues tenemos que cambiar nuestra dinámica. Y entonces requiere más tiempo y creatividad para poder hacerlo. En cuanto al trabajo en el aula ordinaria, pues una gran dificultad es que va a faltar el tiempo del profesor para poder atender a todos los ritmos de aprendizaje. En la evaluación equitativa, desconocemos, cuando hemos planteado esta tarea, desconocemos cómo realizar una evaluación equitativa. Propuestas de mejora. Pues la primera, dar tiempo para que el propio alumnado vea los beneficios de trabajar en equipo y que el profesorado nos podamos adaptar al trabajo en equipo. Proporcionar recursos y formación al profesorado y tener buena actitud ante el cambio. Y como tercera medida o propuesta, pues los materiales de los que disponemos los profesores que deben estar adaptados para una inclusión real. Es decir, que el material o el libro de texto también deberían cambiar y adaptarlo al trabajo en equipo y que puedan aportar tareas o cómo trabajar de forma de trabajo en equipo y no con tareas individuales. En la segunda actividad, la organización en el aula, los recursos. Es esencial la elección, selección y organización de los recursos disponibles del centro, humanos, personales del centro, que deben optimizar su potencial para la inclusión. En los materiales, pues manipulativos, puzzles, globos terráqueos y recursos TIC. Y los recursos TIC tienen que ser o necesitan ser mejorados en nuestro centro y los materiales fungibles. En la pedagogía inclusiva, pues las tareas multinivel, que son actividades plantearlas de manera abierta, y entonces para que todo el alumnado pueda trabajar con los mismos materiales y en la misma tarea, pero se va adaptando según los diferentes niveles de aprendizaje que tenga el alumnado. Y en la docencia compartida, pues entonces que toda la comunidad educativa concuerde de forma conjunta cómo poder trabajar en el equipo. Y en la gestión del aula, pues las pautas para controlar la clase, la rutina, el protocolo de entrada, el resumen del día anterior, el profesor explica lo que va a trabajar y consensúa la señal de silencio, el fin de clase con resumen y protocolo de salida. Y en la evaluación, pues las pruebas escritas se tienen que realizar de forma individualizada y ajustada, es decir, que el profesor tiene que disponer de una batería de pruebas escritas según las necesidades de cada alumnado. Y el alumnado NEE hace pruebas escritas solo si él quiere y para su conocimiento, pero no forma parte de la evaluación. Y en la organización de un centro inclusivo, pues la tarea que ¿Qué propuesta habéis hecho? Sí, ¿qué propuesta habéis hecho? Ah, vale, la que hemos hecho nosotros. Pues inclusión del alumnado de AE en la aula toda la jornada escolar. Y el profesorado, tratar de que los alumnos NE no estén distribuidos en todas las aulas, sino que en algunas de ellas, y entonces con el objeto de que los especialistas puedan atender el mayor número de horas posible.
y se distribuirá los monitores, que son 3, de manera que no se pisen entre sí y atiendan al mayor número de alumnos posible. Y 3 especialistas de educación infantil rotan por los 6 grupos de educación infantil. 4. Los miembros Pilar, Lola, Belén y Marta. En la tarea primera, las conclusiones del punto 1, que es organización del centro y del aula inclusiva, el nivel de ruido a causa de esta nueva organización en el aula, alumnos que se niegan a colaborar, profesorado y alumnos reacios a los cambios de lugar dentro del aula. Propuesta sería correcciones y recompensa. En la 2, no me acuerdo cuál era. La pedagogía inclusiva. La pedagogía, falta de recursos y coordinación. Y la propuesta sería, no hay propuesta a corto plazo. Ahí no sabríamos qué plantear. La 3, que era trabajo del aula ordinaria, los alumnos que no quieren participar ni están motivados por nada. La propuesta sería corrección y recompensa. Y en la 4, que era evaluación equitativa, no la conocíamos, con lo cual nuestra propuesta sería formación. Muy bien. Vale. La tarea número 2, que era la de las propuestas viables. En el número 1, organización del centro y del aula inclusiva, sería el primer día de clase, aplicar el respeto y la aceptación de la diversidad, no se toleran acciones contrarias a la norma, fuera etiqueta, los espacios deben transmitir sensaciones distintas, utilizar los colores, personalizar los espacios, en el recurso con el aula una buena elección, selección y organización y gestión de los recursos disponibles y menos libros de texto y más gráficas. La número 2 sería las tareas son abiertas para que todo el alumno las pueda hacer con los mismos materiales, diferentes objetivos según las capacidades de cada uno y docencia compartida. En el punto número 3, trabajo en el aula ordinaria, hemos mencionado la gestión del aula, marcando unas pautas y una rutina, el clima del aula y la gestión de la convivencia, llevar a cabo un plan de convivencia realista, una buena intervención en la resolución de conflictos y que los partes de incidencia del alumno sean como el último recurso. Protocolos claros y que el equipo educativo conozca en profundidad al alumnado y no solamente el tutor. También que se trabaje la educación emocional. El trabajo en equipo dentro del aula y la gamificación, que haya suficientes razones para trabajar a través del juego para dar opción a otro tipo de trabajo. En el punto número 4, en la evaluación equitativa, hemos mencionado como instrumento de evaluación las pruebas escritas individuales y adaptadas, que serían pruebas escritas adaptadas a las capacidades y competencias de cada alumnado, del alumno con necesidades educativas, ya tenga adaptación curricular significativa o sea de refuerzo. Que el alumnado de adaptación curricular significativa tenga una nota en el examen que solamente sea a nivel informativo, para que él se sienta uno más dentro de la clase, aunque luego nosotros utilicemos otro tipo de recursos y de instrumentos de evaluación para evaluar a este alumno. La evaluación sea también por parte del alumno hacia el profesor para analizar las dificultades encontradas y proponer soluciones o hacer algún tipo de propuestas de mejora. Y que las notas del alumnado con necesidades educativas especiales en la evaluación se evalúe como cualquier otro alumno y se le ponga la nota real que le corresponde. Lleve un mismo boletín de notas y no sea como ocurre algunas veces, que el alumno tiene un 8 pero le pongo un 5 porque como es de necesidad educativa no alcanza a lo mejor los objetivos que yo tengo propuestos dentro del aula. Nuestra propuesta con lo de la organización del centro inclusivo, nosotros el caso nuestro, el equipo directivo estaba a favor y se encontraba dentro del proyecto educativo, por lo tanto proponíamos una buena organización de los horarios, ya que está recogido en el proyecto educativo y se aprovechen esos recursos humanos disponibles para que se pueda llevar a cabo la docencia compartida. El profesorado apoye desde dentro del aula y no saque a alumnos fuera del aula.
Sobre los cambios de la organización, pues ha salido básicamente que los equipos no tienen los roles asignados aún. En la pedagogía inclusiva, que falta tiempo para organizar material teniendo en cuenta el ritmo del alumnado, a veces termina muy rápido lo que se le da y otras veces no termina porque la dificultad es bastante alta. Luego, sobre el trabajo en el aula ordinaria, el alumnado que no quiere estar y está porque los padres pues lo obligan o porque está en la enseñanza obligatoria, lo que más remedio que está. Luego, de evaluación equitativa, aquí no recuerdo exactamente. Bueno, las propuestas que habéis puesto para esas dificultades. La propuesta, pues, asignar los roles con el tutor, y que esos roles pues sean los mismos en las distintas horas. Tener siempre varias tareas pequeñas en lugar de una más grande, que sea más global, o sea, aprendizaje en pequeñas. Y luego hablar con los padres con respecto a la orientación académica que pueden tener muchos de esos alumnos. Luego, las propuestas viables, ya hemos hablado de los cambios en la organización, pues básicamente coincidimos con muchos de los que ya han salido aquí. Selección, elección, organización y gestión de los recursos disponibles, fomentar y usar materiales manipulativos y las nuevas tecnologías. Y luego, personalizar y decorar pasillos y rincones con diferentes temáticas, colores en las aulas. Entonces, respecto a la pedagogía inclusiva, tareas multiniveles, evidentemente, abiertas y adaptadas a diferentes niveles de complejidad, y ya pues evidentemente cada alumno o alumna pues hace lo que se le considere que es lo propio. Actividades, emociones, mural de Guernica, el árbol de las emociones. Aprendizaje inclusivo implica la educación del alumnado y docencia compartida de forma cooperativa y colaborativa. Luego, en la gestión del aula, un cuadernillo de gestión del aula, llevar a cabo pautas para controlar la clase, una serie de rutinas, un clima de aula y gestión de la convivencia, básicamente lo que ya hemos hablado, conocer en profundidad al alumnado, un plan de convivencia que sea realista, los protocolos claros y la educación emocional. Luego, trabajo en equipo, que se trata de trabajar de forma coordinada. Gamificación, proponer juegos como estrategia de aprendizaje, ya que favorece el desarrollo integral del alumno. Luego, con respecto a la evaluación equitativa, pruebas escritas ajustadas a los diferentes grados de complejidad, teniendo en cuenta capacidades y competencias. Evaluación del alumnado al profesor, evaluación de la actividad docente, evidentemente. Analizar dificultades encontradas y proponer propuestas de mejora. Y luego, la evaluación del alumnado con necesidades educativas es igual a la del resto con respecto a la forma. Luego ya pues, la evolución, la calificación pues, puede variar. Y luego, una propuesta del equipo respecto a la organización de un centro, la organización de centro inclusiva. La propuesta del equipo, pues la formación del personal, docencia compartida, incluir en el plan de centro y proyecto educativo el aprendizaje cooperativo, dedicar tiempo a la coordinación docente y a la búsqueda y elaboración de materiales, el trabajo de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica dentro del aula ordinaria, y el alumnado del aula específica incluido dentro del aula ordinaria. Bueno, nosotros somos el equipo 2, Esperanza, Diego, Vicky y Silvia. En cuanto a las conclusiones del equipo, los cambios, vimos que había grupos de niños que eran muy numerosos, dificultad en las clases, sobre todo a última hora, diferencias de nivel y de motivación, distribución de mesas para la organización de equipos, poca apertura a la innovación y organización a nivel de centro que era segregadora respecto al aula específica. En cuanto a las propuestas, sobre todo va dirigida a la apertura de la mente, sobre todo de los promotores que promueven este proceso. En cuanto a la pedagogía inclusiva, en primer lugar, construir equipos de base heterogéneos y necesidad de formación que a día de hoy todavía es escasa. Trabajando en el aula ordinaria, no todos los alumnos salen del aula específica para integrarse y los que lo hacen es poco tiempo. En cuanto a las propuestas, de nuevo, la principal es abrir la mente porque ahí aparecen las soluciones. En cuanto a propuestas viables,
El primero era cambios en la organización, donde se da importancia a los espacios y crear espacios nuevos, sobre todo en el tema del color, la importancia del color y las sensaciones en cada espacio, la importancia de las normas que sean claras y la elección adecuada de recursos para los proyectos. La gestión de aula, en primer lugar las pautas, la señal de silencio, los protocolos de entrada y salida, se resumen ahí los principales. En segundo lugar, el clima de aula y la convivencia, conocer a los alumnos, el equipo educativo, el tema importante es la resolución de conflictos, el parte como último recurso, los protocolos claros y la educación emocional. El trabajo en equipo, el tema de la coordinación, proyectos de especialistas, compromisos y la gamificación, aprendizaje basado en juegos, el juego como mecanismo inclusivo, la base pedagógica y la importancia del fracaso como aprendizaje. El punto 4 es la evaluación equitativa. Primero era las notas de los alumnos con necesidades educativas especiales, que todos iguales, la nota que merece cada alumno, las pruebas escritas que sean individualizadas, adaptadas a las competencias de cada alumno, los diferentes grados y complejidad, la evaluación también del alumno al profesor y propuestas. Y en cuanto a la nota del examen, no tiene por qué saber el alumno y la importancia de la mejora continua. En cuanto al punto de pedagogía inclusiva, en primer lugar, la coordinación del profesorado, el problema del tiempo, la jefatura de estudio, un drive para los alumnos con necesidades específicas especiales, TDAH, TEA, una tabla desde jefatura donde se exponga el tema de la frecuencia de la coordinación y el horario del profesorado, las tareas multinivel que sean abiertas, adaptadas al alumnado, los mismos materiales, objetivos de función de las capacidades, la importancia de la educación emocional y los valores, la diversidad y la inclusión, celebrar los días especiales con efemérides, el Día de la Paz, el Árbol de las Emociones, el mural de Guernica, donde se reúnen los alumnos sobre el mural. Y por último, el tema de la organización de centro inclusiva, donde el aula cerrada deja de existir. Esto permite que el PT y el monitor acompañen al profesor o a la profesora que más lo necesite según los alumnos que lo necesiten y sus necesidades. Con el resto del profesorado se realizará la docencia compartida en aquellas materias que más se necesite y trabajar con las metodologías activas.